Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Y expresar esto es decirle al Señor, queremos vivir en comunión contigo. Reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, quien se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, vamos a vivir de corazón este encuentro fraterno. Oramos en la Pascua de Raúl de Jesús Osorio Saldarriaga, uniéndonos a la intención de su familia y siempre ojalá orando en acción de gracias por el don de la Eucaristía. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos ahora a hacer oración, pero rescatando lo que hoy celebramos. Solemnemente el Corpus Christi, mejor el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el penúltimo momento de nuestro tiempo de Pascua, aunque ya viviendo el ordinario, antes de celebrar el gran viernes del corazón de Jesús. Pero si algo celebramos hoy es a Jesús presente en la Eucaristía. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si observas sus preceptos o no.
Él te afligió haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que te sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacias con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo,
Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Hoy es un día solemne. Ojalá tuviéramos ocasión de celebrarlo realmente en familia, desde un elemento tan sencillo como es ese sentarnos a la mesa. Cuando estamos leyendo en la primera lectura algo de esa historia de salvación, nos contaban en el libro del Deuteronomio cómo Moisés habló al pueblo para que recordara el camino que el Señor Dios le había hecho recorrer, pero cómo los alimentaba de la manera más especial con el maná, ese pan del cielo. Y hacía una invitación a todo el pueblo: no olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, que te alimentó. Y si tienes sentimientos de gratitud, nos decía el salmista, entonces glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, porque te alimenta, porque te sostiene, porque te guía, y porque nos invita de la manera más especial a una experiencia de comunión. Pablo, en su carta a los Corintios, lo dijo: el cáliz de la bendición no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Esto es como para recordar aquello que tantas veces cantamos: comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, viviendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, oh Cristo. Y dice, es que uno solo es el pan, uno solo es el pan. Siendo muchos, también nosotros formamos un solo cuerpo y todos somos invitados a vivir esa comunión. Cuando vivimos esa comunión es como en ese himno que nos proponen incluso para celebrarlo y entonarlo el día de hoy. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos, haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí, siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. ¡Qué hermoso eso! Es la invitación a reconocer algo. Somos invitados a una experiencia de comunión con Cristo Jesús. Eso es lo que celebramos hoy. Ese viático que se nos ha quedado para la vida eterna.
el mismo que podemos encontrar en el sagrario, el mismo que desde años se reservó precisamente como alimento para los enfermos. Y hoy Jesús nos sigue invitando a comulgar con Él. En el cuerpo y la sangre, sí, qué rico, pero comulgar en su palabra, algo todavía más necesario, urgente, importante. Y ojalá nosotros también, recordando otro pasaje bíblico, como aquella María que se sentó a los pies del Señor y se llevó la mejor parte, también nos la lleváramos. Claro, porque nos dedicamos un espacio para escuchar la palabra, para meditar y orar la palabra, para vivir la palabra. Eso es comulgar. Eso es vivir realmente una experiencia de comunión. Y yo he hecho muchas veces el reclamo. Cuidado, que seguimos comulgando con el pan eucarístico, pero a ratos con nuestras acciones no dejamos ver que comulgamos con la palabra de Dios, que es Jesús. Porque a mí no me gusta, porque es que si fuera de esta manera y no de la otra, y si fuese así o asá. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Pero no podemos ir a la mesa de la Eucaristía sin antes vivir y hacerlo de corazón, una comunión en la mesa de la palabra. Y esto, decía al iniciar, ojalá lo aprovecháramos de manera especial y en estos días de pandemia. ¿Cuántos se habrán acercado y habrán vivido una experiencia de comunión a la mesa? A la mesa, ir a manteles, qué interesante. Cuando incluso podemos recordar que entre los judíos una muestra clara de aceptación, de acogida, era decirle a alguien, te invito a mi mesa, te comparto el alimento que tengo. Maravilloso, maravilloso, de verdad. Y entonces valdría la pena preguntarnos solo eso. ¿Yo a quién he invitado a mi mesa? ¿Yo con quién comparto mi mesa? Y que esté realmente necesitado. Yo lo puedo decir en estos días, muchos me han convidado a sus mesas. No porque vaya, porque por aquí también aparecen cositas para compartir. Sí, y que Dios pague toda esa generosidad. Pero con el Padre, ¿y por qué es el Padre? ¿Y con quién más vivimos esa comunión? Buen punto. Y una comunión que no es otra cosa que una muestra de la caridad que aprendí a vivir con Jesús. Porque la noche de su pasión también nos dejó su mandato. Ámense unos a otros como yo los he amado. Es vivir una comunión con la palabra, vivir una comunión con la Eucaristía, pero es en realidad vivir una comunión en el nombre del amor. Y repito, ojalá en estos días hubiera ese espacio en familia para sentarse a la mesa, para dialogar en torno a la mesa sobre esa misma palabra de Dios o sobre tantas cosas que podemos y debemos compartir como enseñanza para quienes están con nosotros. La invitación es a comulgar, ¿sí? A comulgar con la mesa de la palabra, con la mesa de la Eucaristía. Y que esas dos mesas unidas, amalgamadas, nos lleven a vivir también esa experiencia de comunión con los otros en el perdón, en la sanación y en el compromiso de hacernos unos con otros dadores de vida. Dadores de vida. Y este es el pan de ángeles que a los extraños no se da. No se da a los extraños. Recíbanlo. Y recíbanlo en sacramento, sin vacilar, en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, y que no sea parte de nuestro lado y de nuestra vida en todo momento ese llamado a la comunión, ese llamado real y auténtico a la caridad. Señor, esté con ustedes.
Y vamos a seguir orando, poniéndonos realmente en las manos de Dios. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, nacido de María la Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. No quiero pedir nada ahora. Voy a disponer el altar, ¿sí? Y voy a seguir elevando esa oración silenciosa a Dios como la ofrenda del incienso que presento en este momento. Y que así suba nuestra oración hasta Dios, y que esa ofrenda llevada hasta el altar del cielo por mano de ángeles sea una expresión real, auténtica de nuestra caridad y de nuestro deseo de servir en el nombre mismo del Señor. Revisa tu comunión con Dios en Cristo Jesús y con tus hermanos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Concede, bondadoso Señor, a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, significados místicamente por la oblación de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien como verdadero sacerdote, eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Plegaria eucarística número 3.
Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Sacramento de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, sus auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, religiosos, religiosas, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias reunidas en tu presencia, en torno a la mesa de la palabra, a la mesa de la Eucaristía. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Raúl de Jesús Osorio Saldarriaga, con él a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, fieles a la recomendación del Salvador,
Siguiendo su divina enseñanza, animémonos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Experimentemos y vivamos fraternalmente la paz que Cristo nos dejó. Dad la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Dad la paz a tu pueblo, Señor, y ten piedad. Dad la paz a tu pueblo, Cordero de Dios. Dad la paz a tu pueblo, Señor, y ten piedad. Señor, y ten piedad. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gusten, vean qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, en al menos espiritualmente a mí. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Concédenos saciarnos del eterno gozo de tu divinidad, que nos anticipa en el tiempo la recepción de tu cuerpo y de tu sangre preciosos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, sigamos viviendo
todavía estos tiempos de cuarentena el doble, ochentena y más, pero ojalá alimentados y fortalecidos en la oración como en la comunión espiritual, esperando que juntos podamos celebrar así en una presencia física con un distanciamiento, ¿no? Un distanciamiento físico, pero no social, y donde pronto volvamos realmente a encontrarnos. Recuerden que seguimos esperando que nos aprueben protocolos para encontrarnos, así sea pocos y repartiditos en el templo, de puertas abiertas, cuidándonos, ¿sí? Autocuidándonos para poder cuidar a los otros y que experimentemos realmente esa comunión en Cristo Jesús. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.